una vez trabajé, recuerdo, con una persona que se había dedicado a la docencia durante la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿quién eres? Y me dijo, soy maestra, pero tengo una confusión en este momento porque se acababa de jubilar. Entonces, como se acababa de jubilar, ya no tenía que ir a dar clases, entonces entró en un conflicto con su persona, porque si yo soy la maestra, la profesora, y ahora ya no tengo que dar clases, ¿quién soy realmente? ¿No? Entonces partamos ahora ya y Sebastián Darpa, desde Santiago de Chile, gracias por la participación y tu generosidad y amabilidad de aceptar esta invitación a esta charla, a esta conversación, a este espacio que la idea es que podamos tener un encuentro desde el otro lado del Atlántico, ya tú te presentas también, y bueno, estamos como en cierta manera en sintonía con esta sangre latina en donde no necesitamos estar tan acartonados y hacer grandes presentaciones. Lo que puedo decir de ti, Sebastián, primero que nada, te admiro mucho, admiro tu trabajo y una de las personas que yo creo que he conectado mucho por su frescura, su juventud, su power, su impronta, su profesionalismo y se ve pasión en el trabajo que tiene que ver con el desarrollo humano. Como conferencista internacional que eres y te dedicas al desarrollo humano y todo lo que tiene que ver con terapias y lo que es el desarrollo de las personas, veo que hay gente que te está mirando, siguiendo y que tiene relación con un compromiso en su desarrollo personal, en su desarrollo de habilidades, no solamente habilidades duras, sino que también habilidades que son las blandas, las que están dentro de nosotros y que necesitamos poco a poco ir desarrollándolas. Un tema de hoy día, y el tema que queremos conversar con Sebastián, es más que nada lo que tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo. Sebastián, si me permites, solamente me lo permites, yo quiero leer algo que anoté el otro día en un documental que vi de Ana Frank. En ese documental, Ana Frank, en su diario de vida, el querida Kitty, puso lo siguiente: me es imposible construir cualquier cosa desde la base de la muerte, la desgracia y la confusión. Comparto el dolor de millones de personas y sin embargo, cuando me pongo a mirar, pienso que todo cambiará para bien, que esta crueldad pasará y que la paz y la tranquilidad volverán al orden mundial. Mientras tanto, tendré que mantener bien en alto mis ideales. Tal vez en esos tiempos venideros a donde yo pueda llevar a la práctica todo lo que yo he estado pensando y soñando. Ana Frank. Sabes que yo, frente a estas palabras, Sebastián, y dándole el puntapié inicial a estos 90 minutos, capaz, no, a estos 45 minutos de primer tiempo, estoy pensando que el leer ese diario de tantos años atrás, donde hubo un confinamiento, ojo con eso, donde esta familia está confinada por más de 2 años en situaciones muy, muy distintas a las de ahora. Fíjate las palabras de una pequeña adolescente que está soñando y esperanzada en ver un mundo mejor. Y quiero dar el puntapié inicial a este tema de la existencia y del sentido de la vida. Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, gracias por esta hermosa oportunidad de compartir juntos este tránsito de la existencia humana y coincidir en esta conversación para compartir con todas las personas que nos están viendo y están escuchándonos. Es bonita la reflexión de Ana Frank, es preciosa realmente, y me lleva a esta conclusión de que muchas veces no somos capaces de cambiar las circunstancias externas, pero cuando eso sucede, nos vemos ante la responsabilidad de cambiarnos a nosotros mismos, de buscar recursos internos, de encontrar esas habilidades, incluso buscar dentro de la forma en la que percibimos la realidad, ¿no? Con esa esperanza quizás
que Ana refleja en esas líneas de cómo podría ser un mundo mejor después de esto. Y también me lleva a la reflexión de, inevitablemente, después de toda situación de conflicto, de confinamiento, de crisis, viene luego algo mejor, un despertar. Evidentemente, ya sabemos que después de toda crisis hay una oportunidad que se da para las personas, en este caso para poder crecer, para poder evolucionar y para encontrar en su vida ese sentido, quizás, ¿no? El sentido de propósito, el sentido de misión, eso que para mí y desde la filosofía que yo trabajo es el motor motivacional más grande que existe en las personas. Y partiendo desde ahí, me gustaría que podamos desarrollar esta conversación. Bueno, justamente un poco te invito, Sebastián, ya que te hice una pequeña presentación, que cuentes un poco también quién es Sebastián, en breves palabras, cómo llegaste hasta este minuto del desarrollo de lo que significa tu trabajo y que, ¿por qué te lo pregunto, Sebastián? Te lo pregunto por lo siguiente, en general, por acá por Latinoamérica se te está mirando en todos los webinars que tú estás haciendo, de hecho ayer tuviste uno, y claro, uno ve al profesional, ve a Sebastián detrás de esa pantalla enseñando, dando esos tips, leyendo autores, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que yo tengo un programa que se llama el Bajo la Piel. Y el Bajo la Piel tiene una fórmula muy apegada a lo humano. No más de lo mismo, no lo que está sobre el escritorio del copiar-pegar, sino que hablar desde acá adentro, desde lo que está debajo. Entonces, desde bajo de la piel estoy queriendo hablar con Sebastián y que Sebastián también, de una u otra manera, muestre esa esencia. ¿Quién es Sebastián? Bueno, es hermosa esta oportunidad, ¿no? De conectar con quizás esa esencia, eso que está detrás de toda la imagen que la gente puede percibir de uno. Yo, lo que puedo decirte acerca de mí, yo soy una persona que hasta los 29 años me creí tonto, trabajé con una creencia muy arraigada en mí, que evidentemente me dejaba por debajo de las posibilidades que la vida podía ofrecerme. Y cuando comencé yo a darme cuenta y a trabajar aspectos de mi desarrollo personal, comencé a comprender de que, wow, existen más posibilidades para mí, puedo ser una persona que realice actividades, conferencias, cursos y pueda acompañar a otras personas en su crecimiento, en su cambio, ¿no? Pero esta creencia que me limitó durante muchos años terminó derivando en una especie de vacío existencial, en el que yo atravesé una situación de apatía, de tristeza, incluso de depresión profunda, en la que me levantaba cada día por la mañana y me preguntaba ¿para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Cuál es el sentido de lo que hago, de lo que realizo en aquel momento? Y bueno, y esas preguntas cada vez se hicieron preguntas más insistentes, y eso básicamente me empujó a utilizar lo que yo digo, el poder o el superpoder más grande que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es la decisión, que es poder decidir terminar una etapa de mi vida y comenzar con una diferente, nueva, básicamente desde una inexperiencia, ¿no? Pero con mucha motivación, con muchas ganas. Entonces, a los 29 años tengo una crisis existencial, a los 30 años decido hacer un cambio importante en mi vida y empezar prácticamente de cero, y ahí eso me lleva, pues, básicamente a conectar con metodologías como el coaching, como la programación neurolingüística, como la logoterapia, o otras metodologías más de desarrollo personal, que básicamente primero me han ayudado a mí a comprenderme mejor, a entender lo básico del autoconocimiento, ¿no? Y cómo esto impacta en nuestra vida, y luego evidentemente darme la posibilidad de acompañar a otras personas. Pero es bonita esta reflexión que haces, ¿no? De, bueno, permitirnos conectar desde esa esencia, desde ese bajo la piel que tú le llamas, ¿no? Y desde ahí abrirnos a las posibilidades. Sí, gracias por contar eso, porque la verdad es que hay que mostrarnos de una manera para poder entregarle herramientas a otros, poder hacer que otros tengan este atajo para que no tomar un camino tan largo y poder llegar
de una u otra manera subir un nivel más de conciencia y elevar Pero estas no luces. sé si coincides conmigo, Carlos, en esto de que qué importante que es hoy en día poder sentirnos vulnerables y hacer de la vulnerabilidad también un poder. Yo creo que durante muchos años el sentirnos vulnerables, incluso siendo hombres, ¿no? Porque la vulnerabilidad de un hombre estaba como muy mal vista, siempre teníamos que estar como en una pose, en una forma de estar que básicamente eran valores sociales, ¿no? Pero hoy en día el hecho de reconocer nuestras sombras, el hecho de reconocer nuestras vulnerabilidades, creo que nos acerca mucho a la esencia y a lo que la gente espera de una persona que haga un trabajo de acompañamiento terapéutico. Bueno, creo que una de las características más poderosas y más potentes que tiene que tener, más que tenga que tener, es una característica que es por esencia, se lleva en lo que significa esta profesión, de poder aportar con otros, como tú dices, encenderle la llama a otros y que sean también posibilidades. También te he escuchado que hablas por ahí. Así que te he observado, Sebastián, en tus dichos. Sí, Y estás bien informado. claro, Bien sí, informado. sí. Y bueno, mira, hay una persona, Jan de la Bayoret, que dice, a veces cuesta mucho más eliminar un puro defecto que adquirir 100 virtudes. Y sí que cuesta, sí que cuesta. Eh, a veces nuestra vida se torna pasa mucho tiempo, y por eso te hablaba de encontrar este camino corto para no tener que estar tanto desde la mirada del aprendizaje del dolor y del sufrimiento. Y tú hablas de una postura que es muy poderosa, que es este tema, por ejemplo, esto de la vulnerabilidad. Solamente te quiero decir esto. Hoy día, nosotros al vernos y al sentirnos de una u otra manera vulnerables, con incertidumbre, que no tenemos seguridad, no tenemos una seguridad como la que quizás teníamos, y también estamos viviendo inconscientemente, dentro de nuestro inconsciente, estamos viviendo estos duelos, no solamente o en cierta manera un dolor por la pérdida de un ser querido, sino que también hay duelos que tienen que ver con eso de la pérdida de libertades, de confinamientos, de ciertos encierros, presidios domiciliarios, que tenemos que hacerlos por cuidarnos, por una parte, pero también se están perdiendo trabajos, se está perdiendo estatus, y aquí te va, Sebastián. Eh, yo creo que antes de todo lo que estábamos viviendo estaba mucho esto del que, ¿quién eres? Y te empiezan a decir todo lo que haces. O sea, yo hago esto otro, yo hago acá, yo hago allá. No, ¿quién eres? Ah, ya, ok, ¿quién eres? Sí, mira, yo tengo esto, tengo. Pero hoy día está más a flor de piel hablar de quién eres, de tu ser, quién soy internamente. Y por ahí te dejo, Sebastián, porque sé Bueno, que tienes que decir mucho de eso. una pregunta muy profunda que al final me lleva a esta ecuación que tú conoces muy bien, ¿no? Que muchas veces hemos confundido y hemos hecho la ecuación al revés, ¿no? Es decir, queremos tener, hacer y luego ser. Y al final es dar vuelta a la ecuación para entender que primero hemos de ser, luego hacer para poder tener, ¿no? Y en este ser uno tiene que reconocer que ha vivido durante muchísimos años dormido. Bueno, decía el sabio jesuita Anthony de Melo, la mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, van a sus trabajos dormidas, incluso tienen hijos dormidas. La gran mayoría nunca alcanza a despertar a esto que llamamos la existencia humana, ¿no? Entonces, en este estar dormidos, básicamente yo lo llamo estar en una confusión de valores. Hemos confundido lo que supuestamente somos con eso que hacemos, que decías tú, ¿no? Una vez trabajé, recuerdo, con una persona que se había dedicado a la docencia durante la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿quién eres? Y me dijo, soy maestra, pero tengo una confusión en este momento porque se acababa de jubilar. Entonces, como se acababa de jubilar, ya no tenía que ir a dar clases, entonces entró en un conflicto con su persona, porque si yo soy la maestra, la profesora, y ahora ya no tengo que dar clases, ¿quién soy realmente? ¿No? Entonces, esa identificación con lo que haces o esa identificación con ciertos valores sociales, como por ejemplo el hecho de tener que tener una familia para ser feliz,
como por ejemplo el hecho de tener que tener cierto éxito social o estatus social para ser feliz, esos valores sociales han creado una confusión en nosotros. Y esa confusión de los valores puede arrastrarme a un vacío existencial. Vacío de decir, ¿quién soy realmente? Esta oportunidad que la crisis o la pandemia nos ha brindado es justamente esa, la de estar contigo mismo y comenzar a hacerte unas preguntas profundas en cuanto a, ¿esto es lo que realmente yo quiero hacer el resto de mi vida? ¿Cómo me defino como persona? ¿Quién soy realmente? ¿No? Y por eso brinda una posibilidad para nosotros. Pero justamente lo que quiero dejarte caer es, wow, estamos ante la pandemia, ¿es más una pandemia de vacío existencial? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que la epidemia más extendida en el mundo es el vacío existencial. Es esa sensación de ¿quién soy? Eso, Sebastián, te interrumpo porque justamente la Organización Internacional de la Salud ya está con predicciones de que el 2020, decían, hace ya un tiempo, que la depresión que está relacionada con el estrés, será la segunda causa de invalidez en el mundo. Entonces, yo no sé cómo están por allá por Europa, cómo están viviéndolo por España, pero acá el tema de, y no es por entrar en temas de corte o perfiles de tipo políticos, sociales, sino que simplemente sentido común. O sea, esto de estos modelos capitalistas, neoliberales, que nos hacen, de una u otra manera, nos compramos esos sueños en donde comemos para trabajar y trabajamos para seguir comiendo. En cierta manera, también lo conecto un poco con los objetivos de vida, con las prioridades que tenemos, con los estatus que nos compramos. En cierta forma, Sebastián, con esta predicción de la Organización Internacional de la Salud, ¿cómo estás viendo, justamente conectando con ese vacío interno? Bueno, esa, digamos, es una evidencia clara. Vale decir que, por ejemplo, aquí en España, el índice de depresión, evidentemente, es muy alto, pero solamente por ir un paso más allá, he de decir que en España, por ejemplo, se quitan la vida de forma voluntaria, es decir, se suicidan unas 10 personas al día. Lo que sucede es que estos datos no son datos que los reflejen los medios de comunicación, que siempre ha habido un cierto tabú por poner el foco de atención en estas cosas, pero eso está sucediendo. Occidente es raro, ¿no? Y es una cosa que a veces no comprendemos. Como, por ejemplo, Occidente, que ha generado todo tipo de medicamentos y todo tipo de soluciones, no ha erradicado la enfermedad. O sea, es curioso, parece que más cosas hacemos, más problemas aparecen. Entonces, ahí es donde yo quiero ir un poco a cuál es la cuestión de fondo. Y quizás es esa la que tú contabas de, ¿será que este modelo en el que estamos, neoliberal o capitalista, es el que de alguna forma potencia esa confusión de valores? Ese confundir y pensar que yo soy mediante lo que puedo tener o conseguir en la vida. Bueno, te diría que sin ningún lugar a dudas, es una de las evidencias claras de lo que deriva en ese vacío existencial. Ahora, otra raíz importante del vacío existencial es la falta de un proyecto a futuro. Muchas veces simplemente, como decías tú antes, trabajamos para comer y tenemos un día a día que termina siendo el día igual que el de ayer y un futuro predecible. Pero no tenemos un proyecto a futuro que nos entusiasme, que esté conectado con un propósito, con un sentido, con lo cual, sin ese proyecto a futuro, también eso deriva muchas veces en un vacío existencial. No sé si te resuena esto que te digo. Sí, claro, o sea, de todas maneras son los síntomas de este existencialismo y este cuestionamiento del que nos preguntamos desde que somos originarios como mamíferos humanos, y ya comenzamos a razonar y a pensar. Somos los únicos dentro del reino animal que logramos ser conscientes de quiénes somos, pero a veces como que hasta entramos a dudar de quiénes somos, para dónde vamos, de dónde vengo, para dónde vamos. Entonces, estos cuestionamientos de solo sé que nada sé, es interesante poder conectarnos con que
¿cómo logramos nosotros hacernos conscientes? ¿O qué pasa ahí, Sebastián, con todo tu trabajo y lo que has visto? Porque solamente lo uno, en las consultas también, cuando comienzo a conversar con las personas, lo que yo escucho son prácticamente almas con muchas o varias heridas, y heridas que a veces se las autoinfringen ellos mismos, auto boicot, donde yo no valgo, yo no necesito a nadie, no permito que me estén dando un consejo, yo no puedo. Tú conoces un poco la mentalidad que hemos llevado por muchos años, sobre todo Latinoamérica se ha ido desmarcando de eso, el yo no sé, el yo no tengo, el yo no puedo. Hijo, ¿dónde está el hilo? No sé. Oye, tienes que me preste, no tengo. ¿Me ayudas en esto? No puedo. Entonces crecemos con ese tipo de creencias llamadas por la PNL, Programación Neurolingüística, como creencias limitantes. Pero lo vemos a diario, o sea, está ahí, esa limitante. Entonces, Creo que es ¿cómo podemos fundamental. trabajar por ahí, Sebastián? El trabajo, para mí, el más importante de todos y el paso principal es tener la absoluta convicción de que ninguno de nosotros está viviendo en eso que llamamos realidad. El primer paso es entender de forma profunda que todos vivimos en una versión de la realidad. Y esa versión de la realidad está creada por percepciones. Esas percepciones han sido moldeadas en nuestra primera infancia, en esos primeros 7 años de vida, donde nosotros hacemos una descarga de información de todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea nuestra cultura, la sociedad, la religión, modelamos un poco el comportamiento de nuestros padres y lo que ellos piensan acerca de la vida. Entonces, el punto importante para la madurez en el ser humano es, punto número 1, reconocer que vives en una percepción de la realidad. Y luego comenzar a darte cuenta de que si esa percepción que tú tienes de eso que llamas realidad es útil, es efectiva, está ampliada o te está limitando en muchos aspectos. Y ahí es donde damos, wow, ¿cuáles son los modelos de realidad que yo acepté sin cuestionar? Modelos de realidad, hay un modelo de realidad que yo acepté en mi primera infancia, por ejemplo, de lo que es el amor de pareja o las relaciones personales. Hay un modelo de realidad que yo acepté sin cuestionamiento de lo que es el trabajo. Hay un modelo de realidad que yo acepté sin cuestionamiento de lo que significa la abundancia o significa la riqueza. Y así con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en el momento en el que yo comienzo a cuestionarme eso y me digo, wow, la gran mayoría de decisiones que yo tomé en mi vida no fueron decisiones conscientes. Fueron simplemente decisiones inconscientes que yo acepté sin cuestionar. Entonces, ese es un punto crucial para la sanación en la persona, en la que tú dices, quizás lo que me está enfermando no es tanto la realidad que me sucede, sino lo que me está enfermando es la percepción que yo he creado de lo que me sucede. Y a partir de ahí podemos comenzar a realizar un trabajo profundo de reprogramación, quizás de eso que tú te creíste en tu primera infancia. Hay wow, a mí me metí ya, Sebastián, me metí en la conversación de aquella, ya esto está siendo muy sabroso. Mientras hablaba, pensaba en lo que significa, por ejemplo, cuánto nos compramos también los estándares de belleza, los estándares de éxito, y a veces, Sebastián, se transforman en fantasmas que perseguimos incansablemente, pero en situaciones donde cuando nos miramos a nosotros mismos, hacia nuestro interior, qué es lo que nos conecta con lo real, con la paz, con la felicidad, a veces no están acordes o no son congruentes con esos estándares. Entonces, ¿cómo? Y acá te viene esta pregunta, Sebastián. Hablas de lo que somos programados. Acá de repente uno ve tantos cartelitos Facebook,
del ayúdate que yo te ayudaré y 7 pasos para lograr recuperar a tu pareja y a tu amante en una semana. 4 pasos para dejar el estrés por siempre. 5 pasos para el éxito financiero. Y ese tipo ya parece MasterChef porque es una receta de cocina. O sea, echar 2 huevos y este ingrediente y ¡pap! Magia. Entonces se habla tan fácilmente, siento yo que hoy día hay un facilitismo de vender aire y de leer el horóscopo, aunque no tengo nada contra eso, simplemente te estoy diciendo que la vida ya la vida no es fácil, entonces vivir de estas recetas, entonces cuando te dicen, es que es fácil, mira, lo que aprendiste desapréndelo, como que uno dice, wow, o sea, lo que yo fui programado, deja de creerlo hoy, ¡pum!, hipnotizado y caíste en un estado de casi un lavado de cerebro. Me hace pensar también, Sebastián, con lo que estás hablando cuando Milton Erickson, que tú debes conocerlo muy bien del tema de la hipnosis, él habla de un experimento que hicieron en la Guerra Mundial, que a los soldados les hacían un experimento que se llamaba el lavado de cerebro. Y en ese lavado de cerebro era para que recriminaran o renegaran contra su nación, contra sus creencias, y les dio resultados por un tiempo, pero luego las personas, estos soldados, estos prisioneros, volvían de nuevo en sí y lograban nuevamente conectar con su familia, con sus creencias, y él se dio cuenta de que la única manera transformacional interna parte desde adentro, no de un efecto desde el exterior hacia nuestro, sino que desde adentro, desde cómo yo logro desmarcarme de cierto, es como el darnos cuenta, el milagro, el clic, ¡pum! ¡Wow! No era por ahí. ¿Cómo ves ese trabajo, Sebastián? Porque es un trabajo, no es una receta. No, por supuesto que no es una receta y hemos de entender que muchas veces cuando nos vemos ante este tipo de publicidades, tenemos una especie de predilección por lo fácil, por lo inmediato, esa inmediatez, me leo esto, hago estos pasos y ya consigo esto otro, ¿no? Tiene más que ver con el cliente que con la persona que lo ofrece, ¿no? Es como una receta que tú dices muy fácil de vender. Para mí está muy claro esto, los cambios no son un evento, son un proceso. Y esos procesos de cambio se producen de forma inconsciente. A veces la persona no es consciente de que ya ha comenzado a dar pasos en su propia transformación. Eso puede durar semanas, meses o incluso años. Pero lo que yo me pregunto es, ¿hasta dónde somos capaces de transformarnos como seres humanos? No hay un límite. Entonces, lo bonito es hacer un proceso de transformación de toda la vida, ¿no? Uno va aprendiendo, va adquiriendo, se va quitando quizás ciertas creencias, ciertas ideas, pero es un proceso. Y aquí hemos de entender el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? La mente consciente, que es la que alberga esos anhelos, esos deseos, esas ganas, eso lo que tú quieres ahora, ¿no? Pero luego la mente inconsciente es la que realmente tiene toda esa programación. Y en comparación, tu mente inconsciente gobierna aproximadamente un 90% de tu comportamiento diario. Por eso es que a veces, desde esa parte consciente de lo que tú quieres, no es posible el cambio. Ahí es donde se hace necesario la intervención de esa capacidad de llegar a la mente inconsciente para que la mente inconsciente opere cambios. Y eso termina siendo un proceso que ya te digo puede durar tiempo. Ahora, hay una muy buena técnica que yo a veces le comento a las personas, que es actuar como si. Actuar como si significa, si tú quieres, por ejemplo, seguridad, confianza en tu vida, oye, comienza a actuar como si ya estuvieras en posesión de ese recurso en ti. ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo sería tu fisiología? ¿Cómo te comunicarías con los demás? En todos los contextos en los que tú te mueves, comienzas a tener presente eso. Una vez que integras eso, lo repites, y eso puede dar paso a un cambio. Hoy en día aprendemos o por repetición o aprendemos o hacemos una transformación a través de un proceso que requiere hipnosis. Y cuando digo hipnosis, simplemente es la bajada en tu frecuencia cerebral
para que haya un acceso a la parte inconsciente. Son como los dos caminos que podemos tomar. Uno, desde la parte consciente, repetición, 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 hasta que ya me convierto en eso que repito. Y por el otro lado, un trabajo, un proceso más hipnótico, en donde puedo operar el cambio. Quizás más rápido es la parte que tiene que ver con la hipnosis, pero la otra hay que llevarla a cabo también. Hay una frase de Octavio Paz que habla en un poema, que es un verso que dice: el olvidado asombro de estar vivos. Creo que en cierta manera hoy día hemos vuelto a recordar que estamos vivos, enfrentándonos a este menú que nos vende la televisión, que yo te digo ya, o sea, yo hago dieta televisiva hace ya bastante tiempo, intento no ser el bote de residuos que me están vendiendo, por salud mental. Pero ese olvidado asombro de estar vivos que menciona Octavio Paz, justamente hoy día estamos volviendo nuevamente al menos a enfrentarnos a esas muertes, que en este caso incluso ya ni podemos ir a enterrar a nuestros muertos. En estos momentos son un tiempo donde el planeta está enfermo. Y estamos recordando y dándonos cuenta que sí tenemos 1440 minutos que administrar diarios de vida. Sí pongo mi mano en el pecho y siento que mi corazón late, hay vida. Es algo que hablaba en un programa que en la mañana en México, de televisión. Entonces, yo te lo saco ahora porque justamente, Sebastián, entrando un poco a esa conexión de lograr sentir ese agrado de la vida, el sentirme vivo, ¿qué nos podrías decir tú frente a eso en cuanto... Sabemos que no es un programa de recetas, ni una conversación que tiene que ver por ahí, pero sí existen los tips en decir: oye, mira, por último, desmárcate, porque tu cerebro ya piensa en cierta manera en negativo para poder sobrevivir, pero mira más un poco las flores, o sea, concéntrate un poco más en los pájaros, mira a tus hijos que están sanos, llama a tu madre que está viva, no sé. Bueno, fíjate que conectado a la frase que decías, preciosa, de Octavio Paz, me recordó una frase de Rumi que dice: vende tu inteligencia y compra asombro. Hoy en día necesitamos esta capacidad de volver a asombrarnos con la existencia, volver a asombrarnos con esas pequeñas cosas y dejar de tener esos anhelos compulsivos, quizás de conseguir ese estatus, esa fama, ese éxito, sino que volvernos a esa simpleza de la vida, ¿no? Y ahí hay varias cosas que podemos hacer. Y de hecho, desde la ciencia de la felicidad, porque básicamente estas herramientas o estos tips vienen derivados de un estudio que hizo Sonia Lidovinsky, que es una psicóloga muy conocida, encargada del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, que los volcó en un libro famoso llamado La ciencia de la felicidad. Ella dice: hay pequeñas cosas, son actividades deliberadas que podemos hacer cada día, que son pequeñas cositas que nos acercan a una vida feliz, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, oye, expresar gratitud. Expresar gratitud, ¿no? Y en este momento incluso te pregunto, Carlos, a ti, en tu vida, ¿por qué podrías expresar esa gratitud? ¿No? Y solamente piensa en tres cosas que son quizás cosas sencillas, no son cosas extraordinarias, pero por las cuales podrías sentirte realmente agradecido. Te pregunto a ti. Me lo preguntas. Sí, Sí, mira, sí, lo conecto con un ejercicio que hago. Tengo un bote de vidrio, ¿ya? Donde voy todos los días echando un papelito de algo bueno que me pasó o algo positivo en el día. Y es un ejercicio que hizo por ahí una escritora, que hizo esa película Rezar, Orar, que se va a la India. ¿Te acuerdas de esa película? sí. Donde actúa Julia Roberts. ¿Ah? Bueno, la autora de esa novela
Ujú. se genera este ejercicio, que es muy lindo además, porque tú vas viendo este bote cómo se va llenando de cosas lindas, positivas. Yo lo que te puedo decir ahora, Sebastián, por muchas cosas agradecer. Una, primero que estamos vivos, estoy vivo, estoy contigo, estamos conectados, es ver a mi hijo frente a mí, que está ahí grabando. Para mí es una tremenda alegría de que él esté incorporándose en este trabajo. Tenemos sus discusiones con la luz, con la hora, con este trabajo, pero yo lo miro como padre, con una Ujú. ternura. O sea, él siente como que su padre de repente, oye, la hora, mira, está un invitado, la luz, pero yo lo miro ahí y para mí maravilloso. O sea, estoy feliz, estoy feliz. Hermoso. Acaba de terminar, pasar a su cuarto semestre de ingeniería comercial, en este año que podríamos decir, oye, este año corto con la carrera, la congelo, la detengo, no están dadas las condiciones para yo continuar, voy a esperar que se den mejores las condiciones, y no, hay una perseverancia, hay un trabajo, y logró pasar a su cuarto semestre de universidad desde estas condiciones no tan favorables, pero él se tomó de esta situación para saltar un paso más Bueno, alto, y eso me fíjate que enorgullece. eso es algo muy, muy positivo, porque hay algo que tenemos que comprender, y es que aprendemos mucho más de los supuestos fracasos en nuestra vida que de los éxitos. De hecho, yo muchas veces recomiendo a los padres que hagan que sus hijos conozcan la frustración, conozcan el hecho de no conseguir las cosas. ¿Por qué? Porque en la vida van a haber situaciones desfavorables. La vida contiene dolor, contiene sufrimiento, y si nos acostumbramos a que todo se nos da bien y que todo es genial y es perfecto, eso es una receta fantástica para encontrar en algún momento un dolor muy profundo en la existencia. Entonces, es bueno forjarnos ante situaciones como esa, ¿no? La de que me esfuerzo, lucho, las cosas no se dan bien, tal, y salgo adelante, ¿no? Al final es una metáfora y un entrenamiento para la vida, para lo que viene luego, ¿no? Entonces te decía, expresar gratitud, y ya nos ha dado un ejemplo fantástico, y la gente que nos está viendo y escuchando también puede pensar, ¿no?, en esas cosas por las cuales puede sentirse agradecido. Otro punto importante que se plantea aquí es cultivar el optimismo, pero fíjate que la palabra es cultivar. Cultivar significa que tú cada día estás consciente de sentirte y de tener una percepción optimista de la vida. Mira, hace muchos años Einstein dijo que los seres humanos en algún momento de forma consciente o inconsciente debemos decidir en qué mundo vivimos. Si vivimos en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de desigualdad, o si vivimos en un mundo lleno de oportunidades, lleno de gente buena, lleno de cosas bonitas. Bueno, es una decisión importante. Ahora, ¿dónde decides vivir? Yo hace muchos años decidí vivir en este mundo, y este mundo no niega a este otro, sino que te permite tener una percepción optimista, ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío. Darte cuenta de que eso que llamamos realidad nos está dando un montón de información. Ahora es donde pongo el foco de atención. La vida no es lo que me sucede, es cómo yo respondo a lo que me sucede. Y hace un tiempo conocí el caso de una mujer que su hijo falleció en un accidente de tráfico con 23 años. Ella evidentemente pasó un periodo de dolor, lamentablemente, pero luego al poco tiempo comenzó nuevamente a estar bien, a hacer sus actividades diarias, comenzó a hacer yoga, a encontrarse con sus amigas, y su hijo más pequeño un día le dice, pero mamá, ¿qué te pasa? ¿No estás mal por lo que sucedió? Y ella simplemente lo miró a los ojos y le dijo, sí, hijo mío, sin embargo, he decidido dar las gracias a Dios por haberme dejado disfrutar de tu hermano durante 23 años. Cuando yo escuché esto, simplemente lo que dije es, wow, qué increíble es la forma en la que uno puede percibir lo que le pasa. Al final, el acontecimiento exterior del accidente, no puedo yo gobernar esa situación, pero sí puedo gobernar cómo yo la transmito a mi sistema perceptivo. Y eso realmente es lo que yo llamo la libertad. Auténtica libertad es cómo tú estás percibiendo lo que te sucede. Hay que cultivar el optimismo. Wow, maravilloso.
Avanza el tiempo, esta conversa, ¿sabes que me conecta tanto, Sebastián? Porque nos separan no solamente fronteras y países, nos separa todo el Atlántico y estamos aquí conectados desde Santiago de Chile hasta, ¿en qué lugar estás ahora tú? Huesca, España. Ya. Y ya nos van quedando algunos minutitos solamente. Te voy a dar el pase para que luego te despidas, pero, y para que nos despidamos de la gente que nos está mirando, ha sido muy placentero este rato que he estado conversando contigo. De verdad que te lo digo, conecto mucho con todo lo que tú estás hablando. Por otra parte, es interesante en este tiempo en que en todo lo que estamos viviendo, lo que es el sentido de la vida, este existencialismo, estos vacíos que podríamos hablar temas y temas de por qué se van dando y que tiene que ver con creencias también. Eh, Sebastián, hasta aquí, ¿qué pregunta yo no te he hecho y que te gustaría que te lo hubiese hecho? Para que tú mismo te la preguntes y te la respondas, para que te dé ese espacio. Bueno, quizás, bueno, no es una pregunta en sí, pero quisiera tener la oportunidad de reflexionar acerca de algo que nombraba quizás el filósofo más grande del siglo XX, Martin Heidegger, existencialista. Él hablaba de la vida auténtica y la vida inauténtica y daba algunas características de esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que llevan una vida inauténtica, una de las características que tienen es que están absorbidos, decía Heidegger, por los entes, que es todo lo que está fuera de ti. Esas luces, ese querer quedar con personas todo el tiempo, querer que te pongan un montón de likes en las redes sociales, ganar cierto estatus, tener cosas, bueno, estar todo el tiempo absorbido por eso. Cuando estás todo el tiempo absorbido por esos entes, por eso que está fuera de ti, no te permites ese encuentro contigo mismo, en el silencio, en la soledad quizás. Otra característica de la vida inauténtica es negar la muerte. Fíjate que antes hablabas de la muerte, pero la muerte es algo que inexorablemente está unido a la vida. Entonces, pensar que esto es algo que simplemente está por ahí no es útil para nosotros. Lo útil es cada día saber que la muerte está presente y es la posibilidad que anida en todas mis posibilidades. Hagas lo que hagas, estés donde estés, en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, la posibilidad de la muerte está presente. Pero esto no debe ser visto como algo negativo, ni mucho menos, sino que tiene que ser visto como algo que me potencie, como algo que me impulse a poder tomar decisiones en mi vida. El hecho de saber que esta existencia humana es algo finito, es poderosísimo para tomar decisiones, para avanzar, para crecer, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado de estar todo el tiempo absorbido en los entes y cuidado con no tener esa conciencia de la finitud de la existencia. Más allá de que uno pueda tener la creencia de que uno continúa otras vidas, y me parece útil, sin embargo, esta existencia como Carlos Madariaga, con este aspecto, y esta existencia como Sebastián Barpa, con este aspecto, inevitablemente tiene un tiempo. Pero eso debe ser un impulso, una motivación. Sí, gracias Sebastián. Sabes que me hace pensar en ese proverbio chino que habla acerca del ser paciente, el saber también esperar su momento. Y ese proverbio chino dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Y hay que, de una u otra manera, desarrollar también esa espera. Me acordé de una pequeña historia, muy pequeñita, de esa persona que estaba ahí esperando un cambio de vida, algo por qué soñar, seguir, y de repente a los dioses, al Valhalla, no sé a quién está orando, va y le pide, haz un milagro y para saber de que yo sí soy alguien, sí yo puedo esperar algo y te pido que mañana cuando yo abra las cortinas en la ventana, exista una rosa con una linda mariposa o una flor muy linda
con una linda mariposa. Y yo con eso automáticamente me conecto para poder seguir teniendo una esperanza de vida. Al otro día se levanta, abre la cortina, ve la ventana y para su sorpresa lo que había era un cactus con un gusano recorriendo el cactus. Como decimos acá, puteó Sebastián de una manera. O sea, fue un enojo en como que la vida, más que sonreírle, la vida era irónica y le estaba dando una mala sorpresa. Lloraba desconsoladamente y se acuesta. Pasa la noche y al otro día nuevamente abre la ventana como para poder deshacerse de ese cactus y ese gusano. Sin embargo, se encontró que en el cactus había una linda flor y la mariposa. Solamente bastaba aprender a esperar un poco más. No sabemos cuánto más, pero llega. O sea, tener también esa esperanza. Y yo creo que justamente, Sebastián, creo que concuerdas conmigo, es lograr en nuestro trabajo que conectarnos a volver a tener ilusiones, a volver a tener esperanza. Esperanza es esperar, creyendo, con un ánimo de que sí las cosas van a ser distintas, ¿sí? Y no solamente porque lo promulgo, lo promuevo o lo pronuncio, sino que porque también creo que después de cada noche, después de cada invierno viene la primavera, después de cada noche la naturaleza nos dice que sale el sol de nuevo. O sea, la naturaleza nos dice cada día que es un nuevo comenzar. Yo creo que es una hermosa metáfora la que contabas para llevarla a lo que está pasando dentro de nosotros y entender que todo lo que nos pasa afuera es un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Y la metáfora es hermosa en el sentido de decir, dentro de mí existe el cactus, existe el gusano, pero también existe la flor, existe la mariposa. Y es un proceso de transformación, un proceso que muchas veces precisa de esa paciencia, de ese enfoque y de entender que el éxito en lo que sea que quieras conseguir en tu vida es persistencia, es persistir, es seguir, es erguirse ante las circunstancias. De verdad, Carlos, me ha encantado este espacio contigo. Creo que podríamos tú y yo estar hablando horas y horas, ¿no? de estos temas, pero tenemos un tiempo limitado y me he disfrutado muchísimo de la conversación. De verdad, gracias. Para mí también ha sido un placer, Sebastián. Ha sido muy bueno el conectar contigo y gracias, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu expertise, por tu experiencia, por tu profesionalismo. Una vez más, ánimo en tu proyecto, en tu trabajo. Y aquí tienes en el otro lado del Atlántico, Santiago de Chile, un servidor. Así que muchas, muchas gracias. Esperemos que las personas que nos estén viendo en el instante que nos vean sea de mucho provecho, que creo que así va a ser. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Igualmente te digo que aquí tienes tu casa. Cuando vengas para aquí, para España, nos juntaremos y seguramente que tendremos la posibilidad de hacer algo presencial juntos, compartir experiencias. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y de verdad, hasta la próxima. Recuerden, y esto es siempre el mensaje final que yo digo, estamos programados por nuestro pasado, sin embargo, no estamos determinados por él. Somos posibilidades. Gracias, Sebastián.